Bienvenidos a nuestra primera clase asíncrona. Eh, He pensado entonces usar este tipo de clases para complementar nuestras clases de cátedra, que, que en general van a ser más rigurosas. Esta clase en particular y las algunas que vendrán próximamente van a estar más bien orientadas a tener clases complementarias a nuestra clase de mecánica clásica. Y mi decisión de cómo orientar estas primeras clases está más bien pensada en algo que he detectado desde joven en la física, que es que no tenemos mucho cuidado con la cultura de la ciencia. ¿Qué quiero decir con la palabra cultura? La cultura es el conjunto de saberes, creencias y pautas de comportamientos de una sociedad. Eso es lo que caracteriza una cultura. Y lo que he visto en muchos años en mi vida como científico es que en general no somos muy cuidadosos. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, un artista, si yo le muestro la Gioconda, la Mona Lisa, y si yo le digo que fue pintada por Rafael, me diría que eso es inaceptable. Sin embargo, en ciencia muchas veces nos pasa que tenemos fenómenos que fueron estudiados por alguien y no tenemos el cuidado cómo se hicieron y quién los hizo. Por ejemplo, cuando yo estudié en la escuela, para la que ustedes tienen actualmente, me enseñaron que la ley que describe cuando un rayo cruza dos medios con índice de refracción distinto se deflecta y llamábamos a esta ley la ley de Snell. Sin embargo, cuando fui a hacer mi doctorado, descubrí que la mayor parte de la gente la llama Descartes o Descartes. En este caso teníamos entonces dos nombres, pero lo más paradójico era que con los años descubrí, bueno, lo descubrí yo, lo descubrí otras personas, simplemente me informé que en realidad esta ley había sido descubierta 800 años antes que Descartes y que Snell por un árabe llamado Inshal. Entonces, creo yo que debemos ser cuidadosos en eso y por lo tanto lo que voy a tratar de hacer es tratarles un poco contar la historia de la mecánica y espero ser cuidadoso. Pido disculpas, por supuesto, si me equivoco en algunos detalles, pero lo que vamos a tratar de hacer en esta clase un poco es hacer una revisión histórica un poco de la mecánica. Entonces, para hacer esto, lo primero que voy a hacer es simplemente me voy a basar en un libro que me parece muy agradable, que me gusta mucho, que es el siguiente. Este libro que se llama Fundaciones de la Mecánica, escrita por dos autores, Ralph Abraham y Gerald Marsden, es un libro muy importante, sobre todo para aquellas personas que toman el curso de topología en matemática. Es un libro más bien matemático de la mecánica, que el cual a mí me un cariño personal. Jerry Marsden, o Gerald Marsden, fue mi director de postdoctorado en Estados Unidos, así que siento un gran afecto a este libro, pero este es un libro realmente importante para la mecánica y para la topología. Eh, pero las cosas que me gustan de este libro, particularmente lo que les quiero mostrar, es que ellos hicieron una selección histórica de quiénes fueron los aportes importantes de la mecánica, y entonces voy a tratar de basarme un poco en la línea de discusión de este libro para poder, por supuesto, iré complementando con más personajes, en mi opinión personal, que no fueron relevantes en la descripción de la mecánica. Entonces, bueno, ellos lo llaman museo. Aquí parte entonces con el primer personaje importante, aquí lo tenemos. Este es nuestro primer personaje que vamos a discutir el día de hoy, es Arquímedes. ¿Okay? Como ven, Arquímedes vivió más o menos el año 200 antes de Cristo, en Siracusa. Entonces vamos a tratar un poco de hablar qué es lo que hizo Arquímedes y posteriormente voy a seguir viendo a algunos otros científicos, como ven aquí una larga lista. Voy a tratar de contarles un poco qué hizo cada uno. Ahí está, por ejemplo, Maupertuis. Eh, Voy a hablar, pero partamos primero, vamos a partir con Arquímedes. Por supuesto, es una visión sesgada, obviamente sabemos que los egipcios, los babilónicos, algo de física y de mecánica entendían, sobre todo las leyes de fricción, pero no tenemos una documentación clara de eso, así que trataré de apegarme a los documentos oficiales que tenemos, pero quiero pedir disculpas en caso que ignore algunos hechos, así que voy a partir como Arquímedes, uno de los primeros mecanicistas relevantes, simplemente diciendo que quizás hay otros en la historia que desgraciadamente no puedo usar porque no tenemos datos de ellos. Entonces, vamos a comenzar con Arquímedes. Y mi idea esencialmente es que tengo aquí algunos videos para mostrarles de qué es Arquímedes y los iré comentando
poco a poco. Entonces partimos con este video acá, que habla acerca un poco de la vida de Arquímedes y después vamos a entrar uno más detallado acerca de sus trabajos científicos. Es la historia de Arquímedes. Muchos son los mitos que rodean a Arquímedes, como que alguna vez gritó ¡Eureka! También se dice que con sus inventos incendió la flota romana en defensa de su ciudad natal, o que murió por la espada de un soldado romano. La existencia de tantas leyendas puede ser producto de su fama. Lo cierto es que la mayoría de sus obras están llenas de personalidad, arte, belleza, ciencia y orden, y reflejan, por un lado, su herencia familiar a través de un abuelo artista y un padre astrónomo, y por otro, su relación estrecha con la escuela platónica alejandrina. Los hechos que conocemos son pocos, pues la mayoría de los historiadores que escribieron sobre él vivieron cientos de años después de su muerte. Este es un primer problema que en general vamos a tener, que desgraciadamente muchas veces no tenemos fuentes tan directas, son fuentes a veces poco claras y por lo tanto difícil de obtener. Como ven, Arquímedes vive en Siracusa. Siracusa es una ciudad en Sicilia y veamos qué cosas sabemos de él. Ocurrida muy probablemente en 212 a.C., durante la caída de Siracusa al final de la Segunda Guerra Púnica. En el 75 a.C., Cicerón, movido por la admiración, encontró la tumba perdida de Arquímedes a partir de la talla sobre la lápida que muestra uno de sus resultados más importantes. Un esquema que representa la relación del volumen de la esfera con 2/3 del volumen del cilindro que la encierra. Quisiera decir con cuidado, efectivamente Arquímedes estudió este problema que llamamos la cuadratura de la esfera. Como espero mostrarles, obviamente en esa época no había una especialización que hoy día distinguimos, un físico, un matemático, un químico, un biólogo. Yo diría que es un científico, hay que tener cuidado en eso, en los cuales trabajan transversalmente en muchos contextos. La obra de Arquímedes sobrevive el paso de los siglos a pesar de los peligros, en parte por la complejidad de los textos que despertaban poco interés y en parte por los cambios en el formato de los mismos, que van del rollo de papiro al códice y luego al libro. Todo el conocimiento que tenemos de su trabajo matemático proviene de 3 manuscritos, que casi con seguridad surgieron de la Biblioteca de Alejandría. Quisiera solo comentar algo sobre la Biblioteca de Alejandría. Lo saben, pero en esta biblioteca, en Alejandría es una ciudad griega que está en el norte de África, va a ser quizás el primer concepto más cercano que tenemos de una universidad. Era algo así como los griegos llamaban un museo. Un museo era un lugar donde se guardaba el conocimiento, pero también se desarrollaba. Para los griegos no existía esta separación entre guardar algo y crearlo. Así que en realidad para nosotros lo que llamaríamos, o esta biblioteca, la noción que tendríamos, no solo es un lugar donde se acumula el conocimiento, sino se desarrolla también, así conjuntamente es un centro de investigación y también un centro donde uno preserva el conocimiento desarrollado. Durante el Renacimiento bizantino se copian muchos textos clásicos. Es probable que los 3 manuscritos hayan llegado hasta los monjes del Metoquión de Santa Sofía, catedral de Constantinopla, a través de Eutosio, quien en 480 después de Cristo prepara su edición y encuadernación, incluyendo sus propios comentarios. Siguiendo la pista de la obra de Arquímedes, el códice B se pierde en 1311, mientras que el A desaparece en 1531. A pesar de lo anterior, ambos códices fueron copiados y estuvieron en poder de diversas personalidades hasta que se imprime la primera edición de los tratados de Arquímedes, para fascinación de tantos hombres desde el Renacimiento y hasta nuestros días. El Códice C es la fuente más antigua de los escritos de Arquímedes que se conserva en la actualidad y posee una historia tan espectacular como compleja. En el siglo XIII, en Constantinopla, el sacerdote Johannes Mironas desarma el pergamino y borra el texto matemático para sobreescribir en él un libro de oraciones, convirtiéndolo en un palimpsesto. 300 años después, en 1907,
Johann Ludwig Heiber, filólogo e historiador danés, descubre el texto escondido de Arquímedes y lo traduce hasta donde las lupas y su vista le permiten. El palimpsesto vuelve a desaparecer hasta que, a inicios de 1999, aparece en una subasta y pasa a manos de su actual dueño, el anónimo señor B, quien encarga al Museo de Arte Walters coordinar e instrumentar la restauración de la obra y la reconstrucción completa de los textos de Arquímedes con los métodos más modernos conocidos. A cargo de un reconocido equipo de expertos, el trabajo desarrollado durante casi una década por el proyecto del palimpsesto de Arquímedes ha sido completamente financiado por el señor B. En sus textos, Arquímedes aplica modelos matemáticos al mundo físico. Mediante el pensamiento abstracto, logra encontrar lo que debía suceder y luego lo probaba. Quisiera notar que en este caso, como ven, Arquímedes, a pesar que lo reconocemos como quizás el primer matemático importante, van a ver que la medalla Fields particularmente tiene la cara de Arquímedes. Vamos a ver que él aplicaba las matemáticas al mundo que lo rodea. Quizás hoy en día diríamos que es un matemático aplicado, o, en mi opinión personal, simplemente las matemáticas es una perspectiva de descubrir el mundo que nos rodea, que es lo que llamamos un físico. Ideó máquinas de todo tipo. Algunas implicaban el uso de raíces cúbicas, otras el concepto de centro de gravedad y de equilibrio. Había muy pocos contemporáneos de Arquímedes para intercambiar opiniones, lo cual quizá explica por qué muchas de sus obras inician con una carta, casi siempre en tono mordaz. Sus verdaderos lectores llegaron con la posteridad, cuando hubo la capacidad de entender sus matemáticas, como es el caso de Omar Khayyam, Leonardo da Vinci, Galileo, Newton, entre otros. Debemos al genio de Arquímedes el hallazgo de innumerables cálculos de áreas y volúmenes, algunos complejísimos como la superficie esférica o una vuelta de espiral. En sus pruebas indirectas, sello del razonamiento matemático griego, acumula unos cuantos resultados sencillos para luego conectarlos con una interpretación original y probar una tesis completa. No es un autor muy explícito, porque siempre deja al lector mucho trabajo por hacer. Hasta el siglo XVII, los matemáticos encuentran la forma de aplicar la técnica general de Arquímedes y al medir todo tipo de curvas, surge el cálculo. Para terminar, diremos que según las herramientas que creó para estudiar el cálculo y las combinatorias, podemos decir que es uno de los científicos más importantes que haya existido. Algunos afirman que su legado progresa permanentemente y crece hasta alturas insospechadas. Sea como fuere, él demostró la metáfora exacta que muchos siglos después escribiría Galileo en Il Saggiatore, pues fue el primero en descifrar el libro de la naturaleza para descubrir que estaba escrito en el lenguaje de las matemáticas. Como ven, esta bonita frase nos dice esencialmente que la dice Galileo, que el mundo que nos rodea está escrito en un lenguaje, y esas son las matemáticas, y sin duda Arquímedes va a ser uno de los que lleva ese lenguaje. Pero entonces, lo que les quiero mostrar ahora, vamos a ver un análisis más detallado del trabajo de Arquímedes, ¿okay? Que entonces va a continuación. Halagado y entretenido de continuo por una sirena doméstica y familiar, se olvidaba del alimento y no cuidaba de su persona. Llevado a la fuerza a ungirse y bañarse, dibujaba figuras geométricas en las cenizas de los hogares, y después de untado su cuerpo, tiraba líneas en él con el dedo, dominado por un gran placer, y fuera de sí se sentía como poseído de las musas. La extraordinaria personalidad de Arquímedes es así descrita en la obra La vida de Marcelo, del historiador y biógrafo griego Plutarco. Constantemente abstraído en pensamientos matemáticos, Arquímedes logró poner todo su ingenio al servicio de su comunidad, Siracusa, una polis griega que estaba siendo asediada por los romanos durante la Segunda Guerra Púnica en el siglo II a.C.
Apadrinado y admirado por el rey Hierón II, el matemático griego viajó a Alejandría para estudiar con el gran Euclides y a su vuelta pudo dedicarse plenamente al desarrollo de sus teorías científicas, sus inventos, sus hallazgos. Durante un tiempo, los métodos deductivos de Arquímedes fueron un misterio, ya que se asociaban a una capacidad intuitiva sorprendente. ¡Hijo mío! Arquímedes, al fin has vuelto. Estaba preocupada. Oh, no había motivo, madre. Alejandría es una ciudad pacífica. Y yo estaba estudiando con Euclides, el matemático más grande del mundo. ¿Has aprovechado el tiempo? Eso creo. Euclides estaba contento conmigo y tengo una idea para cuadrar el círculo. Muchos matemáticos tenían la tendencia de descubrir solo parcialmente lo que hacían por miedo a que alguien les robara las ideas y pudiera alcanzar otros resultados que no hubieran alcanzado él antes. Entonces, tradicionalmente se pensó que Arquímedes había ocultado el método que él utilizaba para saber cuál tenía que ser, pongamos, el volumen de la esfera o la superficie de la esfera, y que se había limitado únicamente a hacer la demostración técnica, pero que es una demostración que no guía en absoluto, si se quiere, no da un método para aplicarlo al cálculo del volumen o del área de otra figura. Son demostraciones muy rigurosas, pero con un tecnicismo que en muchos casos ocultaba el proceso que había seguido para llegar a esos hallazgos. Eso hizo que su influencia fuera muy limitada. No fue hasta el siglo XVI cuando matemáticos y físicos de la talla de Galileo, Leonardo o Cavalieri empezaron a estudiar a fondo sus trabajos. Posteriormente se encontró, en el caso de Arquímedes, se comprobó que no era deseo de ocultarlo, porque en una carta de Eratóstenes describe un método que él mismo no considera demostración matemática, un método mecánico que permite calcular volúmenes, áreas y los centros de gravedad de cuerpos sólidos. En 1906, el filólogo danés Heiberg descubrió el palimpsesto de Arquímedes, un texto antiguo escrito en griego que contenía copias de las obras de Arquímedes. Dichas obras permitieron conocer los procesos y los métodos que utilizaba esta mente privilegiada. El método mecánico de Arquímedes consistía en imaginarse que las figuras geométricas eran cuerpos sólidos de densidad uniforme, y entonces él los colocaba el cuerpo del cual él quería calcular sus características, su volumen o su área, junto con otro del que ya conocía esas características. Aplicando teoremas mecánicos, como el de la palanca, conseguía equilibrar partes de cada una de las dos figuras, poniéndolas en equilibrio con esa palanca, y de esa manera, si cada parte infinitesimal estaba en equilibrio, deducía que toda la figura sólida en conjunto tenía que estar en equilibrio una con otras, y de ahí podía deducir pues cuál era el volumen de un cuerpo a partir de los volúmenes o los centros de gravedad de otros cuerpos conocidos. Se fijan, si miran, Arquímedes entonces tenía esta mezcla entre usaba matemáticas, usaba física, él entendía claramente el principio de la palanca, que tiene que ver con el torque, de la estática, como veremos más adelante, y esto muestra, digamos, su capacidad de mezclar áreas distintas para lograr nuevos conocimientos. ¿Pero cómo calculáis la superficie de un círculo? Decidme cómo. Multiplicando su radio al cuadrado por pi. 3, 14, 16. Enhorabuena, pequeña. Parece fácil de decir, pero es mucho más difícil descubrirlo y luego demostrarlo. Y eso fue lo que hizo Arquímedes. Escuchad, la superficie del círculo está entre la superficie del cuadrado que lo rodea por fuera y el cuadrado que puede inscribirse en su interior. Una vez que demostró eso, encontró la fórmula que Pisi acaba de citar y calculó la cifra mágica, 3, 14, 16. Y ahora volvamos a Arquímedes. Como se fijan, Arquímedes, entonces, usando ideas muy simples de hacer cotas de volúmenes, va a hacer una aproximación de cómo debería ser la superficie. Incluso puede estimar, como ven, pi, que es una constante de un número racional, pero ya puede hacer aproximaciones razonables. Arquímedes. Para calcular el volumen de la esfera, Arquímedes utilizó un cono y un cilindro, cada uno de ellos con las bases iguales a la circunferencia máxima de la esfera. Las cortó mediante planos perpendiculares y mediante un sencillo razonamiento se dio cuenta que los radios de esos tres círculos formaban un triángulo rectángulo. Entonces, por el teorema de Pitágoras, dedujo
que cada uno de los cortes en la esfera más el corte en el cono era igual al corte en el cilindro. Y de esa manera dedujo que el volumen de la esfera más el volumen del doble cono tenía que ser igual al volumen del cilindro. Como el volumen del cilindro y el volumen del cono eran ya conocidos, aparecían ya los elementos de Euclides, él fue capaz de deducir cuál era el volumen de la esfera. Tal era su dedicación a estos estudios sobre las figuras geométricas que en su tumba ordenó que grabaran uno de sus teoremas más importantes. Aquel que describía la relación que existe entre un cilindro y la esfera que en este puede inscribirse. El volumen de una esfera inscrita en un cilindro es igual a 2/3 del volumen del cilindro. En la medalla Fields, que es el equivalente al premio Nobel para los matemáticos, representa en su anverso una efigie del propio Arquímedes, precisamente porque se le considera el mayor matemático de todos los tiempos, y en el reverso aparece un círculo inscrito en un cilindro de la misma altura. Según la tradición, fue Cicerón, descubrió la tumba de Arquímedes, o la supuesta tumba de Arquímedes, en Sicilia, pues aproximadamente 100 y pico años después de la muerte del sabio, y según se cuenta, la descubrió porque en la propia tumba estaba inscrito este mismo dibujo. Ese es el origen de que ahora se haya colocado en el reverso de la medalla Fields. Probablemente lo que representa es el hallazgo del que Arquímedes se sentía más orgulloso. Arquímedes, a su regreso a Siracusa, comenzó a desarrollar modelos que se alejaban de la matemática pura. La actividad investigadora de Arquímedes se fue distanciando de la ciencia alejandrina, logrando una síntesis armónica al combinar aspectos científicos y técnicos con el objetivo de resolver problemas prácticos. Él consideraba el fluido como una capa esférica que rodeaba la Tierra, de manera que no tenía sentido que estuvieran, por ejemplo, confinados. Y, sin embargo, a partir de este modelo un poco dudoso, sí que demostró lo que hoy conocemos como principio de Arquímedes, es decir, que cualquier cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del líquido desalojado, lo que se llama el empuje. Entonces quisiera mencionar esta parte acá importante. Si fijan, Arquímedes estudiando volúmenes, se dio cuenta que efectivamente cuando uno coloca en un fluido un volumen, este desplaza este otro volumen, y entonces, sin hablar de fuerzas, por supuesto, él va a descubrir que hay algo sobre el desplazamiento de este volumen que tiene que ver con la densidad. Entonces, este principio que llamamos de flotación, que fue descubierto por Arquímedes, nos permite entonces hacer, digamos, el primer aporte, yo diría, no menor en el caso de la mecánica, porque aquí está implícito la idea de fuerzas y, como veremos, también va a entender la idea de torque. ¿Qué piensas? ¿Qué te propones, Arquímedes? ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Eureka! ¡Eureka! Esto lo cuenta un arquitecto romano, Vitruvio, en el siglo I a.C., y nos presenta a un Arquímedes pues, doméstico que va a tomar un baño en una bañera demasiado llena y que al ver cómo rebosa el agua al introducirse, se le ocurre la solución del problema y sale a la calle gritando desnudo: ¡Eureka, eureka, lo he encontrado!, ¿no? Bien, Arquímedes, ¿esta corona está hecha de oro puro? Naturalmente que sí. Y 60 piezas de oro para hacerla. Pedid que traigan 60 piezas de oro, Majestad. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un problema clásico por el cual Arquímedes es famoso, es que el rey quiere verificar si la corona que le hicieron tiene la misma cantidad de oro que le fue demandada. Entonces, Arquímedes tiene que verificar si esto es verdad. Es una proeza difícil de entender. Veamos cómo lo resuelve. ¡Cuidado! Mis sandalias, voy a resfriarme. Estoy pesando la corona, menos el peso de su volumen de agua que ha desplazado. Dadme unas piezas de oro. 1, 2, 53 y 54. El peso de 54 piezas de oro es el mismo que el de la corona,
pero el nivel del agua no ha vuelto a subir hasta el borde, lo que significa que las piezas de oro ocupan menos volumen que la corona. Por lo tanto, la corona no está hecha de oro puro. Entonces lo que va a descubrir entonces Arquímedes es que la densidad de la corona, si la transformamos en oro, es distinta. Por lo tanto, tiene que estar hecho de algún otro material menos denso. En la época, el oro es un material bastante denso, entonces debe haber sido usado con otro tipo de metales que no tenían la misma densidad. Contiene otro metal más ligero. Esta es la explicación que da Vitruvio, pero en esta explicación no aparece para nada el principio de Arquímedes. Esta explicación simplemente habla de la densidad y de cómo el volumen depende de la densidad del metal, ¿no? Por eso Galileo, que fue un admirador profundo de Arquímedes, sugiere que la explicación no era esta. La forma, el método que siguió Arquímedes para demostrar el fraude fue utilizar lo que hoy se llama una balanza hidrostática. La idea es que en una balanza, si la diferencia de pesada de un cuerpo en el aire y en el agua es justo el empuje del líquido que desaloja. Imaginemos un barco en el agua. Si se inclina un poco, ese par de fuerzas que son el peso y el empuje pueden restaurar la posición original. La posición del barco es de equilibrio si ambas están en la misma vertical, ya que el peso actúa en el centro de gravedad del cuerpo, mientras que el empuje actúa en el centro de gravedad de la parte sumergida, denominado centro de carena. Arquímedes, como he dicho, solo estudió el problema de sólidos en líquidos. Pero este mismo principio es el que explica, por ejemplo, los globos aerostáticos, que es un sólido en aire, o es el que explica por qué una burbuja de agua sube hacia la superficie, que es aire en agua, o pues, sistemas mucho más complicados, donde hay sistemas continuos, donde hay estratificación debido a temperatura, como pasa en la atmósfera, la inestabilidad atmosférica, está basada en la flotación, o en el océano, pues cuando hay distribuciones de estratificación de salinidad, por ejemplo. Es decir, que en cualquier sistema en el que surjan estas fuerzas de flotación están asociadas de alguna forma a lo que al principio de Arquímedes. Arquímedes abordó con argumentos geométricos una cuestión física como fue la estática. El ejemplo más claro de la estática es la palanca. Arquímedes intuyó las posibilidades de la misma y enunció su famosa frase: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». ¿Podríamos facilitar esta dolorosa tarea? Sí, Majestad. Si este barco estuviera en tierra, yo podría moverlo solo con una mano. ¿Y este barco? ¿No estás exagerando un poco, Arquímedes? No, puedo hacer lo que he dicho. Y lo ha dicho, Majestad. Ha dicho que podría mover este barco con una sola mano. Tendremos que ver esa maravilla. Arquímedes, ¿sostienes lo que has dicho? Sí, con una mano. Mañana, lo harás mañana. Veremos lo que haya que ver. De acuerdo, lo veremos. No puede hacerlo, no puede. ¡Subid a bordo! ¡Todos a bordo! Pues las palancas prácticamente lo que son una especie de barra. Evidentemente no se puede considerar que la haya inventado él, es decir, las palancas son tan antiguas casi como la humanidad, o sea, como prehistóricas, y viene a ser por lo que es un palo con un punto de apoyo. Y en función de dónde se aplique la fuerza, dónde se aplique la resistencia y dónde se ha situado el apoyo, se obtienen básicamente tres tipos de palancas, las que se llaman de primera especie, las de segunda y las de tercera. Las de segunda especie lo que tienen es el punto de apoyo en un borde, la fuerza o la acción se ejerce en el otro extremo y la resistencia o la fuerza está en el centro de la palanca. Ahí el ejemplo más característico para poder entenderlo bien son las carretillas estas de obra de construcción, en donde se van llevando y la carga es la resistencia. En las palancas de tercera especie, el punto de apoyo está en una esquina. La fuerza se aplica a mitad de la palanca y la reacción está en el otro extremo. Pero más allá de la palanca, de las aplicaciones prácticas, está el concepto de equilibrio mecánico,
el centro de gravedad como punto respecto al cual se puede establecer el equilibrio. Y ya solo por eso se justifica que en cuanto se conocieron sus obras a partir de las traducciones al latín en el Renacimiento, en la Edad Media, fuera un modelo para todos los físicos de su época, ¿no? Se cuenta la leyenda que el rey de Siracusa le encargó a Arquímedes ver si podía sacar un barco simplemente con la fuerza de una persona. Entonces se dispusieron un conjunto de poleas y a partir de ahí, simplemente con mucho desplazamiento de cuerda, se puede transmitir un esfuerzo muy grande y parece ser, según dice la leyenda, que se sacó y se puso en dique seco un barco de la armada del rey. La polea, básicamente, es una rueda regulada por donde pasa una cuerda. Lo que se consigue es transmitir una fuerza y cambiar la dirección de la fuerza. Hay básicamente dos tipos, las poleas fijas y las móviles. Como quisiera remarcar aquí, como ven, Arquímedes no solamente, bueno, no es claro, como ven, que él estableció el principio de la balanza, que tiene que ver con el torque, pero hacemos notar, digamos, y se le reconoce a él esta idea de que le den un punto de apoyo y puede mover el mundo, el uso, digamos, de equilibrios, como ven bien, el uso también de poder redirigir la fuerza a través de las poleas. Así que esto habla también de su parte inventiva, que sin duda es muy importante, digamos, en el personaje. Un dispositivo que se utilizaba principalmente para bombear agua hacia arriba. El nombre de Arquímedes yo creo que sale de la biblioteca de Alejandría en el 300 después de Cristo ya, pero es difícil pensar que fuera Arquímedes quien lo diseñó de verdad, aunque realmente toda la ciencia y la tecnología siempre se refieren a él como el tornillo de Arquímedes. Posiblemente los antecedentes primarios que se tienen noticia estén en los jardines de Babilonia para bombear agua para regar esos jardines. En el Nilo, los egipcios parece que también tenían tornillos de ese tipo más o menos elementales, y básicamente es un cilindro con una espiral que al girar bombean el agua hacia arriba. Es mucho trabajo, la ciencia debería hacerlo más fácil. ¿Tienes alguna idea, Arquímedes? Una idea muy sencilla, un tornillo sin fin. La corriente del arroyo hace girar las paletas, el agua vuelve a subir así. ¿Y tu propulsor gira sin la ayuda de hombres ni animales? Sí, majestad. Entonces quisiera hacer notar esta invención que, como ven, aparentemente ya eran usadas en Babilonia y en Egipto. La idea es muy simple, simplemente uno transforma, el líquido está quieto, el líquido está a una energía potencial, pero al estar girando, entonces uno puede simplemente transmitir energía cinética, energía potencial, y esto hace que suba el fluido y vemos entonces cómo uno puede bombear líquido de un lugar a otro lugar. Habilidad práctica y el deslumbrante ingenio de Arquímedes sorprendió sobremanera al rey Hierón de Siracusa. Cuando el rey estaba a punto de morir, previendo que su joven sobrino inexperto, heredero al trono, no iba a ser capaz de enfrentarse al asedio romano, confió a Arquímedes la defensa de Siracusa. El rey ha sido asesinado. Marcelo avanza sobre Siracusa con su flota y sus máquinas de guerra. Tenemos que prepararnos para la lucha, Arquímedes. Yo no soy un guerrero, general. Eres un gran erudito. Has dibujado máquinas de guerra formidables. Ahora tienes que construirlas para nuestra defensa. Muy bien. Lo haremos. Reúne a todos nuestros hombres sanos. Necesito carpinteros, canteros, curtidores, cordeleros, herreros. Haz que 500 hombres practiquen con el arco. Lleva nuestros barcos a un lugar seguro. Refuerza las fortificaciones del puerto y bloquea su entrada. Las sogas no están lo bastante tirantes. Tienen que estar tirantes para propulsar el proyectil con fuerza. Más tirantes, más tirantes. ¿Por qué no lo hacen ellos? Básicamente las catapultas en aquella época supongo que se harían con un contrapeso, a lo mejor una piedra,
que se tiraba desde una altura determinada y desprendían o bien troncos encendidos para incendiar armas, barcos o cualquier cosa, o bien una piedra para intentar destrozar otro barco. El problema que había en aquella época que el rango variable, cuando los barcos se acercaban, si llegaban a la línea de alcance de la catapulta, pues podían ser hundidos. Una vez pasada esa, o bien porque estaban muy lejos o bien porque estaban muy cerca, ya no tenían peligro. Entonces Arquímedes ideó un dispositivo para poder modificar ese rango y poder, si estaban muy cerca, poder también alcanzar a los barcos. Otra de las armas de guerra que más... Entonces, si ven, lo que hizo Arquímedes entonces fue hacer esencialmente una palanca, en este caso, para tirar, digamos, objetos de una forma más eficaz, simplemente ajustando la elasticidad largos, podía entonces cambiar el lugar donde tenían que llegar entonces los objetivos que quería atacar. Fama le dio a Arquímedes fueron las garras. Eran como una especie de garfios que se enganchaban en los barcos. Les hacía girar en un sentido o en otro hasta que los hundía. Incluso se cree que podían levantar los barcos enemigos. Se puede conjeturar también acerca de la prodigiosa hazaña de los espejos ustorios. Básicamente consistía con una serie de espejos, que se supone que podían haber sido los escudos de los soldados, concentrarlos todos en un punto para calentar la madera de los barcos y hacer que se incendiaran. Pero lo que no está muy claro es que con el nivel de tecnología que había en aquella época, eso se hubiera podido conseguir. Se han hecho muchos experimentos en universidades griegas donde parecía que decían que sí se podía conseguir. En el MIT hicieron otro estudio también, donde también lo consiguieron ellos, pero con un nivel tecnológico muy alto. En el año 212 a.C., después de 3 años de asedio, Siracusa fue finalmente conquistada por los romanos. Según cuenta la leyenda, Arquímedes estaba resolviendo un problema en el suelo cuando un soldado romano se acercó a él y le ordenó levantarse e irle a presentar sus respetos al general romano Marcelo. Arquímedes, muy molesto porque el soldado había pisado su dibujo, le gritó: «No arruinéis mis esferas», y el soldado romano lo asesinó. Arquímedes, un mito, una leyenda, el genio de Siracusa. Bueno, como ven, Arquímedes hizo grandes cosas y un personaje muy importante. Yo quisiera destacar de él su capacidad, digamos, inventiva, su capacidad creativa de las matemáticas, y yo diría que sin duda es un gran científico. Pero quisiera entonces ahora analizar uno de los puntos interesantes los cuales estábamos discutiendo, es esta capacidad, si es posible, por ejemplo, usando espejos, poder quemar un barco, lo que es bastante, como se analizaba en el video, difícil de ser realista dada la tecnología que manejaban. Pero por aquí encontré un video donde hacen un experimento y podemos un poco analizar la situación. Bueno, lo único malo está en inglés, algunos videos los coloqué en inglés, pero lo iré comentando en la medida de lo posible. Entonces aquí lo que tratan de hacer es replicar un poco el experimento de Arquímedes. Dan did a video covering this topic. Our array consists of 27 large and small mirrors placed 95 feet away from the target. Entonces, fíjense, aquí tienen muchos espejos, son estos que están acá, ¿okay? Simplemente no los vemos de color blanco porque obviamente el sol le está dando y nos da un poco de reflejo, pero colocaron del orden de 27 espejos, incluso algunos de distintos tamaños, y van a tratar de focalizarlos y apuntar, digamos, un blanco, el cual quieren ver qué es lo que ocurre. The target was this Roman ship that I built out of wood. Now, I asked Denise to use her artistic... Ok, entonces el blanco que van a tratar de analizar va a ser simplemente un barco de madera, que es el que está atrás de ellos, o una imitación de un barco, no es un barco de tamaño grande, sino simplemente es una construcción de madera, la cual le van a colocar una vela y va a estar hecha de madera, por supuesto, tradicional para hacer barco. ...skills and make us some crew members for the ship. She made pirates. Well, first of all, they're very cute, and I was thinking this boat looked more like a pirate ship to me. The sail's definitely a Roman ship.
Anyways, tocan we pirata. focused the mirrors high on the sail. This allowed us time to get Como ven aquí, está entonces el barco, colocan acá los espejos, ¿ok? Y simplemente usando el sol, veamos qué pueden hacer. Obviamente lo que hay que hacer es que con el espejo uno focaliza la luz y si tiene varios espejos, la suma de ellos, la luz se va sumando y por lo tanto la intensidad, en este caso aditiva, puede ser suficientemente alta. Veamos lo que ocurre. all 27 mirrors in the same path. As the Todos sun moved apuntando al higher mismo lugar. in the sky, the beam dropped into place on our target. By the time we had half the mirrors focused on the sail, it was already starting to feel the effects of Miren concentrated cómo se sunlight. empieza a quemar la vela. As the beam moved down over the wooden sail support, it instantly started to smoke. Temperature readings were well over 500 degrees Fahrenheit. Eso equivale más o menos, ahí lo están viendo. 560. Ok, 567 en Fahrenheit, eso es más bien como el orden 300 grados Celsius. Bastante alto. Come here, take a look at the pirate to the right. Gonna start thinking. The longer your focal length with a Fresnel lens, parabolic mirror, or a large mirror array like this one, the more sensitive it is to the sun's movement. A mirror array like this can move across the target this size in about 5 minutes. Archimedes would have easily have had many people available who could have kept the beam on track as long as possible. This is a clear advantage over just the two of us. Also, Entonces, el problema que están discutiendo ahí un poco tiene que ver con los espejos que van a tener. Por supuesto, la pregunta es, en esa época no tenían espejos, a lo más tenían escudos metálicos y tiene que ver un poco con la curvatura y cómo focalizarlos. Veamos qué nos dice. Archimedes' mirror would have been made out of a polished metal of some sort, maybe bronze. The advantage to that is that that metal could have also been used as a shield to protect soldiers. Metal can be polished to a very nice mirrored surface. Ese es un metal, ahí está mostrar, digamos, un espejo normal, es un metal, pero está muy pulido, es muy liso. Como ven, este es un pedazo de algún metal. Si está suficientemente liso, es bastante plano, o sea, el problema discutible, si en esa época eran capaces de tener, digamos, escudos muy pulidos, pero probablemente no. Sin embargo, igual pueden focalizar la luz y uno puede pensar que la adición de muchos de ellos pudiera generar bastante intensidad. If you find this impressive, look what we were able to do with the other side. Es el lado This espejo is normal. a true reflective surface. This mirror is pure metal. Many of the previous tests overly discounted the mirror quality of Archimedes versus mirrors today. Keep in mind, Archimedes made many wonderful inventions, most of which contain near perfect Está hablando de mathematic su shapes and mecanismo de curves. bomba, It would be otras silly to cosas think que Archimedes fue would capaz de attempt hacer. a project like this with simple flat mirrors. Flat mirrors have many disadvantages for heating an object to ignition. The light reflected becomes diffused the further away from the target it is. This is why previous people who attempted to replicate this experiment got poor results and opted to use smaller mirrors. With flat mirrors, larger mirrors are pointless. You end up with a giant spot versus a concentrated small beam. So what I'm gonna do is replace the flat mirror with a mirror that we can adjust. This one doesn't have the frame, so I can't adjust this one. We're gonna be putting our adjustable mirror up and adjusting it. This is at 50 feet, by the way. Entonces, lo que van a hacer ahora... This se is the fijan- mirror regular. This is just a regular. Ok, lo que están diciendo es que si el espejo fuera solamente plano, entonces es difícil focalizar la luz y lo que van a tratar de colocar es colocar algún tipo de espejo en lo cual podemos cambiar la curvatura. Eso nos puede ayudar, particularmente si lo hacemos un poco más plano, va a focalizar un poco más curvo, particularmente si fuera una forma parabólica. Podríamos tener un foco donde la luz se focaliza más y eso concentra los números de fotones que están ahí y por lo tanto la energía que va ahí es mayor. Entonces están tratando de mostrar cómo deformando, en este caso, un espejo deformable, por ejemplo, que es un metal muy bien pulido, se puede hacer eso un poco mejor. Flat mirror, and you can see that it is covering about 4 or 5 cement blocks. So the light is being spread. If you compare that to the light output from a small 12-inch mirror, 12 by 12, the concentration Se power fijan is the cómo same. So it would el make mismo sense if you're vidrio, using pero flat está mucho mirrors más to use concentrado 4 las of these de luz. focused in one spot versus the one big one. But with the bigger mirrors, we're able to do this. Now, metal is flexible, so Archimedes Se fijan, could have ahí lo made está large mirrors with deformando a y uno wooden bar lo puede across it. focalizar. He made screws, he knew how to do that sort of thing, so he could have bent the mirror into position, or he could have just designed them that way. You can see that's a lot stronger focal point than this little weak one. Entonces, fijan, lo que tratan de convencernos es que si habrían tenido algún tipo de metales que lo pudieran deformar,
supongamos que estos escudos eran un poco flexibles, cosa que uno no quiere para un escudo, podríamos focalizar más la luz y eso podría ayudar entonces a que por lo menos un punto reciba un número mayor de energía y esto podría ser utilizado efectivamente para quemar, en este caso, un barco. Veamos qué pasa. These mirrors raise the temperature instantly. During cloud cover, Denise checked her pirates. As soon as the sun returned, the ship Miren instantly ahora con started estos espejos smoking. curvados, cómo ataca, cómo se puede focalizar la luz. Y miren lo que pasa ahora con el barco. Bueno, con el target o este blanco, como ven, incluso la madera rápidamente empieza a humear. Entonces, lo más probable no solo habría molestado, serían capaces de hacer esto, sino era tan intensa que puede ser capaz de quemar. Imagínense esto aplicado en un barco, obviamente si tocaba a una persona se iría quemando, pero incluso la madera podría empezar a humear y eso, bueno, ya podría ser útil usado, digamos. No tenemos más que exactamente fue capaz de hacer esto, pero en principio sí habría tenido algún Because tipo some of de the metal mirrors were a bit off, blando. the ship only experienced a damaged sail during its first round. The table was another story. It actually ignited. Miren la mesa, incluso lo que muestran es que se empezó a iniciarla inmediatamente. During the second attempt, we got La more clouds. ignición Once del cleared, we maintained a very good focus on the sail, and the mast actually ignited within a minute. Fijan, todo funciona bien, pero obviamente requería un día soleado, también tenían que mover los juegos apropiadamente, pero supongo si cada persona estuviera a cargo de uno y también estrenado, efectivamente pueden haber logrado por lo menos iniciar algún tipo de fuego local. Así que este simplemente... Once the beam moved across the base of the ship, the mirrors were in excellent focus. Entonces este experimento ilustra un poco lo que les quería mostrar, digamos, de este interesante personaje que es Arquímedes, que fíjense que dada la necesidad de su nación, incluso tuvo que hacer armas para poder, digamos, defenderse, en este caso, de los romanos, digamos las guerras púnicas. ¿Okay? Así que habla bien de Arquímedes. Veamos un poco más que nos entrega el video. Point. Within 2 minutes of exposure on the hull, the ship caught fire. ¿Se fijan cada vez cómo va aprendiendo más? Y la intensidad es bastante alta, por supuesto. Ahí vemos la cámara de amanecer. Entonces, como ven, quieren finalmente quemar, digamos, este barco de pruebas, pero no ilustra que efectivamente se le empezó a su 50 alta, como ven, finalmente prendió fuego, ya no necesitamos seguir iluminando, ahora el fuego simplemente va a tratar de expandirse. Así que esto nos muestra, digamos, que, bueno, es posible que se pueda haber realizado esto, pero se habría requerido sin duda de espejos de buena calidad o metales muy pulidos y flexibles. Eso habría ayudado sin duda al desarrollo, digamos, de poder focalizar la luz. Pero esto nos demuestra que simplemente es posible hacer esto. Así que simplemente quería mostrar este video para ilustrar que existe esta posibilidad no nula de que haya sido cierto esta propuesta de Arquímedes poder quemar un barco, como estamos viendo ahí. No es necesario seguir prendiendo, pero si lo siguen iluminando, no es necesario. Bueno, esto habría producido algún tipo de problema para los romanos. Entonces, quisiera, antes de terminar, digamos, esta clase asíncrona, quisiera recomendarles, para que lo vean, me parece bastante lúdico y agradable, este video de Arquímedes que está, si colocan Arquímedes lo pueden encontrar, que se basa en la historia de Érase una vez, que muestra un poco la importancia de Arquímedes, cuenta lo que les acabo de mostrar, mayor parte, donde ilustra un poco la historia, digamos, de griegos importantes, y en particular Arquímedes. Entonces, simplemente quiero, antes de terminar, volver y simplemente motivarlos un poco más. Hoy discutimos acerca de este gran matemático, físico, yo diría, científico, que fue Arquímedes, quizás uno de los primeros, los cuales le reconocemos
el establecimiento o el uso, digamos, de las matemáticas para entender fenómenos físicos. En particular, insisto, el principio de fluctuación se lo asociamos a él. El equilibrio, más bien, yo creo que es el concepto que él usó. No es claro que él estableció la palanca por primera vez, pero fue este el personaje. A su vez, los quisiera invitar para nuestro próximo video, que haré seguramente la próxima semana, sobre quizás más de un personaje. En particular, todo el tiempo en hablar de Arquímedes, pero el próximo personaje que vamos a hablar va a ser seguramente de Copérnico y Galileo. Pero en particular, fíjense que Copérnico es del siglo XV y vimos que Galileo es del siglo II antes de Cristo. Entonces uno dice, si es que aquí no pasó nada, por supuesto voy a tratar de ir incorporando cosas en particular y voy a tratar de mostrarles que los trabajos de Copérnico, tenemos personajes importantes como Ptolomeo, hubieron un montón de personajes importantes, particularmente en el mundo arábico, que hicieron muchas físicas y matemáticas, las cuales Copérnico tomó y va a contar su teoría de lo que llamamos, que esencialmente va a establecer un nuevo sistema, que es lo que llamamos el mundo copernicano, donde esencialmente los planetas giran en torno al Sol, que es lo que llamamos, a diferencia de la teoría establecida por los griegos que era geocéntrica, vamos a pasar a una teoría en la cual el Sol va a ser relevante. Así que vamos a discutir un poco de astronomía la próxima clase. Es solo para invitarlos, agradecerles, digamos, que espero que les gusten estos videos, voy tratando de colocar más de ellos, que mi idea, insisto, es que sean, algunos van a ser culturales, otros no, pero mi idea es ir complementando el conocimiento que tenemos de la mecánica y espero yo que les sea útiles para todos. ¿Okay? Así que nos vemos prontamente, nos vemos por supuesto en clase y la próxima semana les subiré otro video. Bueno, nos estamos viendo prontamente. Cuídense.